Muy bien, vamos a dar el tema de, aunque normalmente nuestra serie es sobre apostasía omega, pero vamos a hacer un espacio porque esto canta lo que está ocurriendo hoy en día en los Estados Unidos, ese falso reavivamiento cristiano. Y por esto, por llamarle como le estoy llamando, como le llamamos, según el Espíritu de Profecía, pues nos van a llamar subversivos, negativos, separatistas. Entonces, bueno, eso es el elemento de los últimos días. Y ahí vamos, van a comenzar ya a apedrearnos, a perseguirnos, pero bueno, los que están calladitos, no, 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 la persecución es para ellos. Es para los que están alzando la voz en cuello y anunciando este, al mundo los pecados y sus transgresiones. Entonces, bueno, ¿qué les parece si vamos en oración a solicitar la instrucción divina, por favor? Los que tengamos el privilegio de rodillas, es la mejor posición que el hombre pueda tener ante el Eterno. Oremos. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Señor, tú lo anunciaste desde la antigüedad y a través de tus siervos los profetas, tú nos advertiste lo que iba a ocurrir en esta última generación. Y bueno, de generación en generación siempre ha habido apostasía, pero siempre te has guardado un rebaño, un remanente. Y prometiste al final de estos días un pequeño remanente que no doblaría rodilla ante Baal. Señor, henos aquí. Gracias por ese honor de trabajar para ti, Señor, y por ti. De tener el privilegio de proclamar en alta voz este hermosísimo mensaje que proviene de tu trono. Padre, perdónanos. Hemos pecado como pueblo. Hemos sobrepasado los pecados de Sodoma, de Tiro, de Egipto, de Babilonia. Y ahora se cumple impresionantemente tu profecía. Ahora, en esta recta final, Señor, redime nuestras almas. Hemos pecado todos, todos contra ti. No somos dignos de tu gracia. Pero aquí estamos, Padre. Te necesitamos. Instrúyenos, corrígenos, que este mensaje sea conforme aún así dice Jehová, para evitar especulaciones o vientos de doctrina. Gracias, Padre. Bendícenos y a los aquí presentes, a las familias también que ellos representan. Te lo rogamos y agradecemos en los méritos sagrados de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. No veo rostros, no veo nada porque cambié como estoy en dos aplicaciones, la de Meet y la de OBS, y ahora estoy en las diapositivas en la presentación de PowerPoint. Bien. ¿Por qué leyes azules? En Estados Unidos comenzaron a proclamarla, intentaron aplicarlas a nivel nacional. Ahorita vamos a ver cuántos estados de la Unión Americana la aprobaron a nivel estatal, pero como no fue aprobada, gracias a Dios, en ese tiempo, a nivel federal, pues tuvieron que congelarlas, las leyes azules. Las primeras tablas que Dios le entregó a Moisés eran de zafiro azul. Y podemos leerlo en Éxodo 24. Ese capítulo, qué hermoso capítulo es, donde el pueblo promete obedecer. No fueron obligados, no fueron engañados, no. Dios no, a él no le gusta la adoración obligada, es voluntaria. Así que, versículo 1 dice palabra de Jehová, y dijo Moisés, sube a Jehová y tu Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel. Fíjense, 70, me adelanto. ¿Saben cuántos líderes religiosos se reunieron con Trump? 70.
efectivamente. Y curiosamente, en México, durante la toma de protesta de posesión de gobierno a la señora Sheinbaum, 70 brujas. Así como lo oyen, ¿eh? 70 brujas. Ya vamos a ver un poco más de ese reportaje. Es que México es el patio trasero de Estados Unidos. Y aunque los mexicanos no les agrade esto, fíjense, me da tristeza. El día de ayer fue una celebración a nivel nacional. Y ya no tanto como antes, ¿verdad? Que se derrochaba mucho dinero para sus fiestas, supuestamente de libertad, el 16 de septiembre que se celebra el grito de independencia. Y por cierto, lo dio un jesuita, Hidalgo y Costilla, y otro, José María Morelos, que también eran dos jesuitas que impusieron una constitución política que se tituló Sentimientos de la Nación, en el cual el segundo artículo establece que la Iglesia Católica es la única sin tolerancia a ninguna otra. Eso lo pueden encontrar en el diccionario. Ok, los jesuitas tienen esto, miren, si hablo de México, bueno, porque aquí vivo, ¿no? Pero esto está ocurriendo en todo el continente americano, y digo el continente americano específicamente porque Europa ya está. El Medio Oriente todavía hay negociación, pero por los ortodoxos ya son parte de Roma, que desde Constantino, que Magencio se habían dividido Oriente contra Occidente, igual pasa ahora, ¿no? Ortodoxos son Oriente y el Papa eh, el católico es el Occidente. Bien, entonces, en esta celebración, que por cierto muchos ya no la celebraron por los crímenes, el estado de violencia que vive esta nación, que se ha convertido en el mayor proveedor de drogas a nivel mundial y que estamos viviendo un triste sistema de narcogobierno. ¿Escucharon bien? Narcogobierno. Son los narcos los que han logrado colocar en el Senado, en el Tribunal Superior de Justicia y colocar a los presidentes, gobernadores y así, este, todos los que están gobernando. Entonces, pues, qué triste, ¿verdad? Que aquí ya no tenemos nada. El mexicano está desnudo prácticamente. No es nuestro el petróleo, ni el agua está privatizada, ni las minas, ni las carreteras, ni el cine, vaya, está prohibido producir cine. Así como lo oyen, cuando México fue uno de los precursores del cine clásico, ¿verdad? En los 50, 60. Ahora no, está prohibido, porque pues callaron a la prensa, se prostituyó con el Estado y solo programas de ideología de género. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces, pues el mexicano en realidad solo está tapándose una mano enfrente y otra mano atrás, en la calle. Pero le han dado, como decimos aquí, a tole con el dedo. Circo, maroma y teatro. Lo entretienen con borracheras, música, y eso le gusta a la multitud. Aunque les estén engañando, saqueando la nación, a ellos no les importa. Nomás no te metas con su religión, ¿eh? Porque si te metes con la religión, olvídate. ¿Qué es lo que pasó en la guerra de 1810? Se levantaron el nombre de Guadalupana, que supuestamente les dijeron que era María. Bueno, dato cultural nada más para que sepan de lo que está ocurriendo en México, que la ley dominical va a pasar después de Estados Unidos, México inmediatamente en efecto dominó hasta la Patagonia. Así que todos estamos participando de este escenario. Miren, curiosamente, dice 70 de los ancianos. Aquí está. Y os inclinaréis desde lejos, mas Moisés solo llegará Jehová, y ellos no llegan a hacer que suba con el pueblo. Más adelante, el versículo 10 dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado, un mármol, sí, como un mármol, un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Se dan cuenta por qué el cielo es azul? Por el resplandor de la justicia de Dios. Y se dan cuenta por qué tenemos 10 dedos. Un recordatorio de los 10 estatutos de esa ley. Cuando está sereno, dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Y entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera ya. Te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarnos. ¿Se dan cuenta? Así que Jehová entregó
las dos tablas, las primeras fueron de zafiro. Ah, bueno, Satanás no copia nada que no sea verdadero. ¿De qué manera va a engañar a los escogidos? Tiene que utilizar, él engaña a través de la verdad, no a través de la mentira. Es más fácil engañar cuando la mentira tiene más verdad. Ahora, bueno, después fueron las de piedra, ¿verdad? Por eso es que le llamaron leyes azules, porque los jesuitas sabían de esta historia, saben de esta historia. Ahora miren algo interesante. En el capítulo 8, no lo voy a leer, de ahí proviene esa visión que Dios le dio a Ezequiel, el profeta, en el año 594 aproximadamente antes de Cristo, sobre los pecados de Jerusalén, de Israel. Y también menciona 70 naciones, pero lo curioso es que constantemente está mencionando la abominación desoladora. Y miren qué interesante. Este es lo que es el 8 y el 9 de Ezequiel. Son los dos capítulos más concentrados en la abominación desoladora. Y miren qué interesante. El versículo 9 dice, díjome luego, entra y ve las malvadas abominaciones que ellos hacen ahí. Y entré y miré, y aquí imágenes de toda serpiente, animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Satanás sabe esto, ¿verdad? Claro, él lo sabe. Él lo sabe. Es así como engañan a los evangélicos. Y, bueno, es el protestantismo apóstata, el falso profeta. Ahora, si nosotros vamos a Deuteronomio 17, lo estamos grabando para compartir con amigos que no conocen este mensaje, pero seguramente Dios permitirá que trascienda fronteras y llegue a ellos. Deuteronomio 17 dice así, palabra de Jehová. Verso 3. Que hubiera ido y servido a dioses ajenos y hubiera inclinado a ellos. Ora, miren, dice, coma, ora al sol. Quizá algunas Biblias que son modernas están mutiladas. Tristemente, muy mutiladas. No las van a prohibir, no las van a prohibir. Las han mutilado, les han cambiado el contexto. De los jesuitas han adquirido todas las sociedades bíblicas, todas las imprentas. Así que agárrense de una versión más antigua de preferencia. Dice, ora al sol. En otras palabras, ora en domingo. O a la luna o todo el ejército del cielo a cual yo no he mandado. Y dice el verso 4, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Eso es, ¿se acuerdan de Mateo 24, 15? Cuando vea la abominación desoladora, y dice el conflicto de los siglos, tan pronto los ejércitos idólatras tocaron tierra. Ellos clavaron su estandarte al dios Mitra, hicieron una ceremonia pagana al dios Mitra. Este siempre fue el superior, el dios de los dioses para el para el imperio romano. Y fue ahí que los discípulos notaron que estaban sitiados por la abominación desoladora. Esto es tocante a lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué es lo que estamos viendo desde el Congreso de Estados Unidos? Exactamente, es la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Ahora sí que el que lea entienda. Bien, hay muchas citas todavía, como por ejemplo el capítulo 18, aquí mismo, a ver, 18, 9, en Deuteronomio. Cuando hubieres entrado a la tierra que Jehová Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. O sea, Dios instruyó al pueblo a no honrar a los ídolos o el día que se honraba a los ídolos. Cabe destacar que en la antigüedad las culturas paganas escogían un día específico para cada dios. Por eso es que Roma le puso nombre a los días de la semana. Lunes, luna. Perdón, ando un poco mal la garganta, pero me disculpan. Martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno, donde celebraban las famosas Saturnalias, que eran terribles orgías. Y entonces venía el Día del Sol, ¿verdad? La fiesta más solemne para ellos. Entonces se escogían también un día de acuerdo al ídolo que iban a honrar.
Ahora, bien, de aquí yo no sé, a ver si alguien me puede contestar, por favor. Este, ya hemos hablado sobre Esther 3 en cuanto a un mardoqueo a la puerta, de pura casualidad. Digo, si hemos hablado, si ya hablamos, para no darle por ahí, ya hemos hablado de Esther 3 en cuanto a comparación con Apocalipsis 13. ¿Alguien que me pueda contestar nada más? Por favor. Esther 3 ya lo hemos analizado comparándolo con Apocalipsis 13. ¿Alguien por ahí, por favor? Bueno, espero no haberme quedado sin audiencia. Bien, no le voy a dar lectura porque posiblemente ya, ya lo hemos repasado. Pero analicen Esther 3. Nada más le voy a dar los datos. 515 aproximadamente antes de Cristo. Dice el verso 1 que ahí explica todo. Dice que el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata Agageo, y lo ensalzó y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿Quién era Amán? Era un sacerdote pagano. Por cierto, era descendiente del rey Agag. La historia de la muerte del rey Agag por parte del profeta Samuel fue en 1 Samuel 15, verso 8 específicamente. Entonces Dios eh, pues le quitó el trono a Saúl. Y entonces, ¿por qué Dios se airó tanto? Perdonarle la vida a Agag después de todo lo que había hecho contra el pueblo hebreo, sería perdonarle, equivale a perdonar la vida a Satanás al final después de tanta destrucción que ha logrado. A eso equivale. Entonces, hubo alguien que se viene a vengar, que tiene las riquezas, que Satanás está impulsando, y mira que llegó al gobierno, y que hay ahí. Suero representa a Estados Unidos, y Amán representa al papado. ¿Ok? Entonces, todo el capítulo lo pueden leer con calma. Hay fechas ahí. Curiosamente coincidieron con la mutilación de las leyes sobre libertad de religión en México en el 2012, porque habla aquí del año duodécimo, entre febrero, marzo y abril. Entre, ok, entonces, eso ya nada más le damos un esbozo solamente para que lo lean. Ahí hay amenaza de muerte, un mardoqueo a la puerta. ¿Qué está hablando aquí? ¿Cuál es el contexto de este capítulo? Apocalipsis 13, donde Estados Unidos hace una imagen de la bestia, el papado, y le entrega todo su poder. Entonces, es impresionante cómo que los norteamericanos, nadie protesta en cuanto a la violación de la Constitución. Y miren, también tenemos Daniel, todo está relacionado. Daniel 11. Aunque Daniel tiene 12 capítulos nada más. En esos 12, Dios nos explica desde Babilonia hasta la segunda vez que viene a Cristo el juez, el juicio, y vaya, la destrucción, la ley, prácticamente la ley dominical, el papado como el rey del norte, finalmente él dice haber triunfado cuando le viene la destrucción repentina. Así que esto se ocurrió, lo que es el verso Daniel 11:40 al 40. Ya hemos pasado el 40 ya. Estamos viviendo en el verso 44. Ok, porque dice del 40 al 43, finalmente, o sea, primero el rey del sur, Napoleón Bonaparte, en 1798, le pegó al papado, lo, des- lo desarmó totalmente, aunque en 1929, en la cual se le llamó la Santa Alianza, este, bueno, perdón, 1929 no, 1929 fue cuando Benito Mussolini firmó los tratados de San Juan de Letrán entregándole todo el poder otra vez al papado. Pero hasta 1990 fue cuando se publicó esta revista Time, la Santa Alianza le llamaron.
por primera vez, un presidente de Estados Unidos y un papa romano hacen alianza, se reúnen en Estados Unidos. El papa besa a la tierra norteamericana en señal como los chamanes de que le pertenece. Sin embargo, él no entró al Capitolio, fue el segundo, Benedicto, quien entró a la Casa Blanca, pero fue el tercero, Francisco I, quien entró al Senado. O sea, estamos viendo una profecía en proceso de cumplimiento, ¿verdad? El avance del rey del norte pasó con navíos, ¿verdad? Se unieron con Juan Pablo II para acabar con la Guerra Fría, la famosa perestroika, donde termina con el comunismo y el muro de Berlín. Entonces, renuncian a lo que es el comunismo, que fue creado por los jesuitas, que es lo mismo de el bien común, que lo promueven mucho en las encíclicas de al Papa León X, fíjense, de la época de Martín Lutero. Son agustinos, estos ya hablaremos después. León XIII, quien impulsó la ley dominical en Estados Unidos en 1888, las encíclicas Rerum Novarum, les invito a que las descarguen y las lean detenidamente, van a ver lo que dice ahí, y la Libertas. Son palabras sutiles, suaves, pero así habla Satanás, con palabras melosas, pero al final es el mismo diablo. Entonces hablan acerca de este plan de unirse al capitalismo. Ahora resulta que el capitalismo ya no, se fusionan. Ahora dicen, es el nuevo orden mundial, una sola potencia, un solo sistema globalista controlado por una pequeña élite, en este caso el papado, en la cabeza de la pirámide. Y avanzamos en el versículo 4, el verso 4, 44, dice, más nuevas de Oriente, hay que recordar que el sol nace del este, es el oriente. Ezequiel 43, 1, 2, es el resplandor, la gloria de Jehová, que sale de allá y que es el sello, el sello, Apocalipsis 7, 2 y 3. No hagas daño a la tierra, ni al mar, ni nada, nada vivo, hasta que hayamos sellado. Y nosotros ya entendemos este asunto del sello de Dios, que es el Santo Sábado, pero digamos que muchos están creyendo que solamente es guardar el sábado. No, el sello de Dios es el carácter de Cristo, la justicia de Cristo, la imagen y semejanza. Esa es la verdadera ciencia de la educación cristiana. Ese es el sello. Tenerlo, actuar, pensar, hacer, todo, todo. Como un Enoch o un Job. ¿No has visto, dice el Señor, hombre tan recto y tan fiel como mi hijo Job? ¿Se dan cuenta? De ese tipo de personas estarán conformados también los 144,000. ¿Será que vamos a tener 144,000 Jobs? Sí, sí, la historia lo ratifica. Entonces, es el sello de Dios, son las nuevas que eh, atemorizaron al rey del norte, al papado, y también en el norte. Pueden leer el conflicto de los siglos, página 672. Ahí nos explica claramente que el mensaje de los tres ángeles proviene del lugar santísimo, que es la verdad presente para nosotros. Entonces, ¿cuáles son las nuevas de Oriente y del Norte que atemorizaron al rey del norte, al papado? Es el mensaje de los tres ángeles y el sello de Dios. Entonces salió con mucha ira para destruir a muchos. Ahorita están, miren, ahorita están tolerándonos, porque saben que ellos tienen la sartén por el mango. Pronto, pronto, ellos nos tienen ubicados por medio de estas redes, por medio de los correos electrónicos. Ubicación en tiempo real, por todos los comentarios, porque estamos enlazados, los de la fe adventista del séptimo día, los de este movimiento con el método historicista. Entonces nos tienen bien ubicados, clasificados, todo. Pero ellos conocen la profecía, sí. Curiosamente nosotros también. Pero quizá no estamos haciendo suficiente. Bien. El 45 pues ya dice que controla todos los mares, o sea, los pueblos, naciones, muchedumbres. Está celebrando.
cuando al final se termina, ¿no? Su caso es destruido por capítulo 12, verso 1, en aquel tiempo. ¿En cuál? En aquel que acabas de leer, esa misma historia. Daniel 11 y 12, la misma historia. En aquel tiempo, cuando el rey del norte se esté ensalzando, que ya la persecución está a todo vapor, a todo motor, este, y somos nosotros el pequeño remanente perseguido en las montañas, y entonces ya se clasifican aquí, se consideran triunfadores. Así que a él, quien como Dios, Jesucristo, quien está por los hijos de su pueblo, será tiempo de angustia. Ahí empieza, se cierra la gracia. Bien, eso fue solamente un pequeño repaso. Vamos avanzando. Para comprender cuántos estados de la Unión Americana tienen esta ley azules, que son ley dominical. Hay que considerar también que el sellamiento es un proceso espiritual, invisible para los ojos humanos, que se halla en marcha y que finalizará al final del tiempo de gracia. Por otra parte, el proceso del sellamiento comienza para cada cristiano el día de su conversión y finaliza cuando termina para el tiempo de gracia, el día de su muerte o con el comienzo del juicio del preadvenimiento. Esta operación que realizan los ángeles de Dios consiste en la impresión de los principios de la ley divina, inclusive el cuarto mandamiento en la vida de los fieles que están preparados para ella. El sello de Dios fija en la vida de los principios la ley de Jehová, que es su carácter, hace que los sellados sean fieles en la observancia de toda la ley espiritual, incluyendo el sábado, claro, en medio de la apostasía y la más fiera oposición. Además, los prepara para pasar incólumes por el tiempo de angustia, manteniéndose a cubiertos, lejos de pecado. Los preserva de la destrucción final. El papel que desempeña en la marca de la bestia está en notorio contraste con el que desempeña el sello de Dios. El papel básico de ambos es simbolizar un compromiso religioso, o a Cristo, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 12 y 17, o al papado, a Satanás. Bien, este ya lo hemos visto, ¿verdad? Mateo 24 es también paralelo a Marcos 13 y Lucas 21 acerca de la abominación desoladora. Esto ya lo hablamos, fue en el año 70, cuando Cestio Galo cercó la ciudad de Jerusalén. Había cerca de 2 millones celebrando las fiestas ceremoniales. La más solemne que venía, por cierto, la más solemne. Y, y bueno, tenemos el conflicto de los siglos, página 25. Ahí vamos a encontrar esta hermosa historia. Si no lo tienen, descárguenlo por favor de internet. Así que los de Cestio Galo hicieron un retiro aparentemente sin explicación, pero era un propósito. Provocar a los judíos a que los persiguieran para que abrieran las puertas y salieran los discípulos de Cristo. Y lo dijo Flavio Josefo, un ateo, por cierto, que en esa matanza no murió ningún cristiano, porque obedecieron a su profeta Jesús de Nazaret. Qué terrible. Ahora, esto es lo que nos espera. De hecho, si les pareció grotesco todo lo que ocurrió ahí, ríos de sangre, masacres, montones de cuerpos, madres que se comieron a sus hijos, fue profetizado, este, pues la palabra de Dios dice que en esta última generación va a ser algo más terrible, cosa que ojo no vio ni oído oyó. La pregunta es, ¿estamos preparados espiritualmente? Porque muchos creen que cuando viene la ley dominical salen corriendo al cerro más alto. Por ahí escuché hace tiempo a un hermano que dijo que se iba a llevar su televisión plasma para ver los deportes. No, y fue en serio, lo dijo en serio. Me sorprendió, hasta el día de hoy no se me olvida. Espero verlo en aquel día, a ver si es cierto que lo va a cumplir. Y en el camino les van cayendo las plagas. ¿Por qué? Porque no han logrado amoldar su carácter como Dios lo exige. Miren, voy a leer esta cita que me recordó.
Dice Eventos de los Últimos Días, página 299, segundo párrafo. Si queréis ser santos en el cielo, primero debéis serlo en la tierra. Los rasgos de carácter que acaricias en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestaste en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Debemos arrepentirnos de nuestros defectos de carácter y vencerlos mediante la gracia de Cristo. Debe formarse un carácter simétrico, o sea, idéntico. Mientras estamos en este cuerpo, en este mundo, en este periodo de prueba, bajo la gracia, claro, y juzgados por la ley, a fin de que seamos idóneos para las naciones de arriba. Es decir, en pocas palabras, aquí me está diciendo que el cielo comienza a vivirse aquí en la tierra. Pablo lo comenzó a vivir aquí en la tierra, claro, claro. Y es tremendo este evangelio de la prosperidad, ¿no? Y el otro que, de la no inmortalidad del alma, que abrazaron los adventistas nominales. Yo no, y en serio que no lo creía hace 10 años. Yo decía, no, no creo que los adventistas sean tan ingenuos. Vaya que sí, sí, han aceptado las prédicas de Desmond Ford, de Hoppenstall, que provienen de San Agustín, de Hipona, ¿verdad? Que provienen también de los griegos, Aristóteles sobre todo, y que nadie puede evitar el pecado negando la naturaleza de Cristo. Es ese 1 de Juan, capítulo 4, que niegan que Cristo vino en carne, o sea, como el anticristo, así les llaman. Y vamos avanzando. El advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maestros que están diciendo paz y seguridad, es decir, que no advierten al pueblo de lo que está por venir. Eso significa. Y como los sacerdotes, antes de la caída de Jerusalén, esperan que la iglesia disfrute de prosperidad terrenal y gloria, interpretan las señales de los tiempos como indicios de esto. Pero ¿qué dice la palabra inspirada? Vendrá sobre ellos destrucción repentina. El día de Dios vendrá como ladrón sobre todos los que moran en la faz de la tierra, que hacen de este mundo su hogar. Viene para ellos como ladrón furtivo, deseado de todas las gentes. Este libro, escrito por un jesuita, Malachi Martin, en esta página 11 narra exactamente que todo será cambiado, que hemos entrado en una etapa del nuevo orden mundial, donde el comercio, las vidas cotidianas, la educación, los símbolos patrios, todo, todo cambia. Todo se va a fusionar. Lo que Satanás está buscando es borrar las fronteras, unir a todos en rebelión contra Jehová, que es lo que hizo en Babilonia, ¿verdad? La territorial, al edificar la Torre de Babel. Ese era el propósito, lo dice Patriarcas y Profetas. Todo lo que están haciendo ahora es precisamente lo mismo. Precisamente lo mismo. Y esto ya está en el diccionario Wikipedia. Una Blue Law es una ley azul típica en Estados Unidos que tiene el propósito de imponer normas religiosas, particularmente la observancia del domingo como día de adoración o descanso y una restricción de las actividades comerciales. Así o más claro. Bien, entré aquí, miren, ahí en el lado derecho de este diccionario, leyes azules en los Estados Unidos. Allí a la mano derecha hay un cuadro donde menciona a 15 ciudades, desde Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan y Minnesota. Estos estados tenían leyes azules. Estamos hablando del siglo XVII. ¿XVII? O sea, tan pronto como se fundó la Constitución Confederada en 1776. Por cierto, ¿saben cómo llegaron los jesuitas? Bueno, se reunieron en Chieri, en Viena, para planear cómo detener a los herejes que venían huyendo de allá de Europa. Y entonces
pues llegaron los primeros peregrinos en el barco Mayflower y desembarcaron ahí. De los firmantes de esa constitución estaba la familia Carroll y la familia Calvert. Ellos eran firmantes de la Constitución Confederada. Impresionante, eran jesuitas. Estaban firmando ya esa Constitución. Ah, quiero pensar que sí me están escuchando, porque oigo un eco en la grabación. Bueno, voy a continuar, aunque es un poco incómodo. Pero yo creo que sí. Sí, hermano, la escuchamos y también se escucha el eco. Sí, se escucha el eco, no lo puedo evitar. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué les parece si oramos otra vez? Vamos a orar. Padre nuestro que moras en el cielo, santificado es tu nombre. Señor, no somos dignos de ti, pero estamos adorándote por medio de tu palabra, conociendo tu historia, tus profecías. Te rogamos, Padre, si tienes a bien por amor a tu pueblo, que nos conduzcas, que retires al enemigo y que nos permitas comprender y que tu pueblo pueda escuchar en dónde estamos parados en la etapa profética y qué es lo que está por venir y qué es lo que tenemos que hacer. Lo ponemos en tus santas manos, Padre. No somos dignos, pero lo rogamos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Vamos a continuar. Gloria a Dios. Aquí tenemos 15 estados en el siglo XVII. Lo pueden buscar en el diccionario como leyes azules. Ahora, a ver. Luego aquí continúa Mississippi, Missouri, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina Norte, Dakota Norte, Oklahoma, Pensilvania y Texas. Y qué curioso que el sur de Estados Unidos era prominentemente protestante. Y continuó con Utah, Virginia, Washington, pues, obviamente, en la capital. Es la copia, la réplica del Vaticano. Virginia, Occidental Wisconsin. Tenemos a 30 estados de la Unión Norteamericana que ya tenían ley dominical para 1888. Son 50 estados. 30, la mayoría. Y gloria a Dios, no fue aprobada. Gloria a Dios. No, tampoco estaban preparados. Y ahora Dios ya no se va a detener. Ya no la va a detener. Y dice exactamente, mire, por ejemplo aquí, dice, varían ciudad aquí, leyes azul, aquí está, Arizona. Las ventas en Georgia de alcohol en las tiendas fueron prohibidas por Asamblea General los domingos. Miren qué interesante. Primero Satanás siembra el caos. Acción, reacción, solución. Si no hay caos, no se llevan a cabo sus planes. ¿Qué es lo que por qué está atravesando Estados Unidos? Por un problema moral, de decadencia moral. ¿Qué estaba pasando en 1888? Estaban entrando las refinerías de alcohol. Estaban entrando drogas. Y la sociedad estaba decayendo cada vez más y más en las drogas. Así que los jesuitas aprovecharon, pues, para promover el Comité Pro Temperancia Cristiana, madres de familia católicas, muy conservadoras, por cierto, que impulsaron a través del Departamento de Educación, es el mismo departamento que hoy se están reuniendo para consolidarse y esta vez no fallar. Aquella vez escogieron al senador Blair, pero no tenía gran mayoría respaldándole. No había muchos representantes del Senado apoyándole, pero ahora sí, porque pues todos son católicos
Y si no son católicos, son evangélicos nominales, que al final es lo mismo. Entonces, de sus 9 jueces, 8 son católicos. No hay pierde. Con la mano en la cintura, pueden ellos proclamar la ley dominical. Y esto no nos debe de sorprender. Dios ya no lo va a detener. Así que estaban pasando por un problema moral, de decadencia moral. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Bueno, después de lo de Venezuela, la guerra contra Palestina, Irán, todo esto, pues hacía falta aquí algo que le ponga sabor al proyecto 2025, ajá, a la agenda de Heritage Foundation, y vamos a hablar de ellos. Y este joven, Charlie Kirk, necesitaban un caudillo. Ahora, ahora aquí está mi pregunta. O sea, de que fue plantado, todo fue plantado, ¿eh? Todo fue un montaje. Mi pregunta es, Charlie Kirk tenía un dispositivo muy raro por dentro del cuello de su camiseta. Ajá, algo muy raro. Pero bueno, si fue montaje, ¿lo mataron o no lo mataron? Porque de que fue montaje, fue montaje. Ahora, no les conviene vivo tampoco, porque tarde o temprano se va a saber. Entonces yo creo que sí lo planearon y lo mataron, como lo hicieron con Kennedy. Que tenían que callar a Kennedy, aunque era un católico muy conservador. Él dijo que no quería saber nada de las sociedades secretas, y se refería a los masones y a los jesuitas. Entonces, aquí a Charlie Kirk llega el momento, se requiere un caudillo, eh, se está promoviendo el amor, ¿verdad? Él era de religión, tengo entendido, mormón, y honraba mucho a los mormones, lo que estaba haciendo ahí en Salt Lake, en Utah, exaltando a los mormones. Sabemos que esa doctrina también es pagana. Y lo curioso es de que muchos adventistas nominales comienzan con el sensacionalismo, con videos. Es que lo oímos hablando del Shabbat. Era adventista y empiezan a sembrar un montón de incertidumbre, de sensacionalismo, amarillismo. No, no es necesario hacer eso. Que lo que va a pasar es que la gente se va a aburrir, son desinformadores sociales. Primero que nada, hay que reconocer que en este movimiento de libertad religiosa, en este núcleo ecuménico, le llaman Shabbat al domingo sabático. Léanlo bien, léanlo bien en el catecismo, escuchen a Trump, todos ellos se refieren a Shabbat, pero nosotros creemos que quieren decir sábado. No, se refieren al domingo sabático. Entonces, pero sí se requería un caudillo. Lo lograron en su momento justo, donde ya estaba moviendo masas. Ahora, lo que es muy común entre la gente, que requieren ídolos, requieren héroes, caudillos, pues ahí está uno, joven, de buena reputación, agradable, noble, y pues claro que también nosotros sentimos tristeza por su deceso, si es que fue real. Pero fuera o no real, esto fue un montaje que encaja muy bien para la Agenda 2025, porque ahora se proclama que la desmoralización se ha acabado, que los religiosos se unen y que van a orar 1 millón de oraciones para recibir poder de lo alto, para poder volver a Estados Unidos al cristianismo. Y curiosamente me pregunto si ese señor Trump, que se ve educado, pero no tiene nada que ver la educación con la conciencia de la razón, Estados Unidos nunca fue de prominencia católica, eran protestantes la mayoría eran protestantes, y siempre rechazaron al papado. Y ahora dice que siempre ha sido cristiano, sí, pero protestante debería de aclarar, no cristiano católico.
Entonces, aquí hay una gran confusión para muchos evangélicos. Miren nada más, 30 estados de la Unión Americana. Vamos a avanzar. Miren, esta, por ejemplo, ¿quién es? New Jersey, 1677. Miren, prohibió el canto de canciones vanas y melodías en sábado. Ahí está mi prueba. Le llaman Shabbat al domingo. Y aquí podríamos confundirnos, decir, mira, dice sábado. Pero ponle ahí clic y vas a ver qué te va a decir que es el primer día de la semana. Ahora, le muevo al otro, al que está abajo, New York, Nueva York. Dice, la venta de alcohol para consumo fuera de las instalaciones no está permitida entre las 3 y 8 de la mañana los domingos. Por fin, entonces New Jersey se refiere a los domingos también, nada más que le llaman Shabbat. Es lo mismo para ellos. En Dakota del Norte, 1967. Fíjense desde cuándo ya estaban aplicando estas leyes a nivel estatal. Y nosotros estamos pensando que es un asunto del presente. Oh, esto por eso digo, esto no se va a detener. Esto es inminente. La ley dominical es inminente. Establecida por el emperador romano Constantino, fue la primera. Pueden buscar en el diccionario en Google y ahí aparece. Le pongo cuando doy algunas conferencias, siempre nombran a alguien que esté con la computadora investigando lo que hablo. Algunas veces, perdón. Y exactamente corroboran, me aseguro de dar fechas, nombres exactos, porque le voltean a ver a ese joven que está corroborando lo que digo. Y sí, mueve la cabeza diciendo sí. Así que ahí está, pueden ustedes demostrarle. El 7 fue la primera ley dominical. La segunda, ley dominical, intento de ley dominical, leyes azules de 1800, mayo de 1888, y el diccionario lo dice también. Bueno, se establecía también que en el venerable día del sol, pues todos tenían que descansar, excepto los de las cosechas, porque según Constantino, los dioses bendecían la cosecha, la siembra y la cosecha. Hubo un adventista de apellido King, fue encarcelado por trabajar en domingo entre 1885 a 1896, y más de 100 adventistas fueron procesados en Estados Unidos por la misma razón. Pagaron $2,269, multas, gastos judiciales, y pasaron 1,438 días en prisión realizando trabajos forzados durante 455 días. Una gran proporción de estos juicios tuvieron lugar en el sur, en estados fronterizos, especialmente Tennessee y Arkansas. Eso está en el libro El Mundo de Elena G. de White, página 129. Hermanos, el pastor A.T. Jones dijo claramente que llegaría el día en que muchos querían salir de Estados Unidos, pero no iban a poder. Iba a ser demasiado tarde. Y es que va a ser más agresivo en Estados Unidos. Primero porque está en la profecía Apocalipsis 3. Es el que hace la imagen, ¿no? Del león, del dragón, de la bestia que sale del mar. Entonces, ahí hay campos de concentración. Hay un sistema de rastreo digital en tiempo real. Todavía acá en países como Centroamérica, la tecnología no está tan avanzada. Quizá sea un poco no tan agresivo como en Estados Unidos. En la década de 1870, algunos adventistas fueron arrestados y encarcelados periodos breves también por esa violación. Dos de sus editoriales, una en Londres y la otra en Basilia, Suiza, fueron cerradas por no respetar las leyes dominicales. Ahora, investiguen por favor sobre todas estas páginas, esta que se llama Alianza del Día del Señor. Es antes conocida como la Unión Sabática Estadounidense. Y no vayan a pensar que se refiere a los adventistas cuando mencionan sabáticos. No, no. Al domingo le llaman domingo sabático. Shabbat. Sabático. Dice, es una organización sabataria, cristiana, ecuménica del primer día. ¿Se dan cuenta? Sabataria del primer día. Así lo describe el diccionario. Y así hablaba este joven, Charlie Kirk.
del Shabbat. Y muchos adventistas dicen, oh, y cobrado, ya ven, por eso no van a perseguir, miren lo que le pasó a él. Ay, no, muchachos, por favor, hay que instruirnos antes de alzar la voz y decir mentiras. Ok, previsión de domingo, esas son las leyes azules. Prohibición también ocurrió con los pueblos indígenas. Está la otra página, The Lord's Day Alliance, la Alianza por el Día del Señor. Es un movimiento también europeo, donde están todos los sindicatos, las empresas, la industria, todo, todo. Están ahí controlando esto, los jesuitas. Y luego se están promoviendo domingo de regreso a la iglesia. Back to church on Sunday en inglés. Domingo, de regreso a la iglesia en domingo. Es un proyecto que también proviene de la Iglesia Católica, donde están financiando, están regalando mucho dinero a las religiones evangélicas para que promuevan el regreso a la iglesia. Obviamente lo van a hacer en domingo, no tienen que estar especificando, pero aquí sí están especificando. Dice esta página de York Springs, juntos somos más fuertes. Domingo de regreso a la iglesia. Impresionantes mensajes. Aquí, buscar el domingo, amar, dejar y volver a encontrar la iglesia. Eso es lo que están promoviendo. Dice esta nota, también de regreso a la iglesia en domingo. Estas cartas son una excelente manera de que las iglesias se comuniquen de manera efectiva mientras alientan a la gente a regresar a la iglesia. ¿Qué? Porque, fíjense, ese falso reavivamiento, en todo se ve que están orando por el deceso de Kirk y haciendo vigilias, prendiendo velas. Claro, eso mueve sentimientos bastante. Y si nosotros, bueno, todos estamos también sentimos mucho ese deceso, ¿verdad? Pero sí entendemos cuál es el propósito. Y es ahí donde no nos unimos. Aquí está. Esta es otra página, Sunday Social, de regreso a Iglesia en Domingo. Los obispos de la Unión Europea lanzan campaña para que se prohíba trabajar los domingos. Esta otra página, diario, Alianza Europea para el Descanso Dominical, juntos por un horario de trabajo digno. Se están refiriendo mucho al trabajo, al trabajo. Y esto viene de la encíclica de León XIII, la de, ¿cómo se llama? Rerum Novarum. Ahí está. Y Libertas, porque estaba en auge la revolución industrial en su época. Y pues había que defender a la mayoría, que son pobres, porque ya Roma estaba perdiendo mucho auge. Entonces necesitaba pues más público. Así que se metió a, a levantar sindicatos católicos en los Estados Unidos. Se han dedicado, por eso la hermana bueno nos advierte mucho de los sindicatos. No sabía por qué, dije, mira, están utilizando los sindicatos porque por ahí ellos van a impulsar, son los que mueven a la clase obrera, el descanso dominical. Este domingo dice es tiempo de volver a la iglesia. Y si vamos el domingo a la iglesia, están en TikTok, en Amazon, donde quiera que ustedes le escriban al buscador de internet. Desde mediados del siglo XIX, los que estudian la profecía en Estados Unidos perdón, han presentado ante el mundo en los acontecimientos que están desarrollándose actualmente, especialmente en dicho país. Se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de dichas predicciones. Los maestros protestantes representan los mismos acertos de autoridad divina en favor de la observancia del domingo y adolecen de la misma falta de evidencias bíblicas que los dirigentes papales cuando fabrican milagros para suplir la falta de mandamientos de Dios. Se repetirá el acerto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en casi por no haber observado el domingo como día de reposo. Ya se oyen voces en este sentido y un movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo está ganando cada vez más terreno. Conflicto de los siglos, 565.
vendrá el tiempo cuando la ley de Dios en un sentido especial será invalidada en este país. Los gobernantes de esta nación, mediante acuerdos legislativos, pondrán en vigencia la ley dominical. Entonces los hijos de Dios estarán en gran peligro. Cuando esta nación, mediante sus asambleas legislativas, promulgue leyes que opriman la conciencia de los hombres en lo que tiene que ver con sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo, haciendo uso del poder civil opresor en contra de los que guardan el séptimo día, la ley de Dios habrá sido invalidada en este país. Esto se publicó en la Review Herald, 18 de diciembre de 1888. Bueno, ya comenzó a anunciarlo desde 1882, es decir, 6 años antes. Les digo que ya venía la ley dominical. Y mira, la vieron pasar. Ella estaba lejos en ese entonces, cuando en mayo de 1888 le llegó por carta el mensaje que ya estaba el intento. El republicanismo y protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en las playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Claro, mientras eran protestantes. ¿Y qué es lo que está diciendo MAGA, su agenda de Trump, su agenda católica jesuita? MAGA, let's make America great again. Porque hay que volver al cristianismo cuando era grande. Sí, pero era protestante, por eso llegó a ser grande. No porque era católica. O sea, lo que hacen los jesuitas son como un virus que destruye la libertad de conciencia, pudre todo lo que tiene vida al servicio de Dios. Y es lo que hicieron con Estados Unidos. Ahora, el engaño maestro al final de la historia es de que este, hacerlo volver al cristianismo, pero como la gente no conoce la historia del papado en la Edad Media, el pueblo de Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinja la libertad religiosa y renuncia al protestantismo y apoya el papado, la medida de su culpa será, habrá completado en los libros del cielo, se registrará apostasía nacional. Aquí está, cuando nuestra nación promulgue leyes en concilios legislativos, ya están en eso, para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo, usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo. Séptimo día, la ley de Dios será invalidada en nuestro país. En la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. ¿Cómo es que va la ruina de la nación? Bueno, primero nos tiene que perseguir también. Y va en decadencia, en decadencia, en decadencia, hasta su destrucción. Pero tiene que pasar por nosotros primero. ¿Saben? Cuando me pongo a leer todo esto y estoy viendo las noticias de lo que está pasando en Estados Unidos, y en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, digo, Señor, qué tremendas profecías. No cabe duda que tú eres Dios. ¿Conoces el futuro? Mira, mira, ahí está. En el tiempo cuando la apostasía nacional, dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, el Papa, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos el domingo. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. Y cuando las iglesias protestantes se unan, porque ya están unidos, 70 de los religiosos evangélicos, con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución. Y entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. Y habrá una apostasía nacional que determinará en la ruina nacional. Y cuando el Estado hace el uso de su poder para poner en vigor decretos de la institución religiosa papal, entonces el protestante apóstata habrá formado la imagen. Es decir, quienes son los que están impulsando la ley dominical no son los católicos. Que se entienda bien, son los evangélicos. ¿Quiénes crucificaron a Cristo?
Bueno, obviamente los romanos, ¿no? Pero ¿de quién fue la idea? ¿De los romanos o de los judíos? De los judíos, el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué acá permitía la persecución contra Elías? ¿No podía hacer nada el inútil? No. ¿Por qué? Pues la que mandaba era la sacerdotisa, Jezabel. Y se ha repetido varias ocasiones. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional le seguirá la ruina. Dice aquí, Estados Unidos rechazará el gobierno republicano, que significa un gobierno sin rey. Eso significa republicano, no el partido republicano, ¿eh? Y protestante significa una iglesia sin papa. Cuando Estados Unidos repudie el protestantismo y el republicanismo, sabremos que el fin está más cerca. El secreto del poder y prosperidad de Estados Unidos ha sido el protestantismo, ¿ok? Que han renunciado a una monarquía. Pero ahora que tenemos un monarca como lo mismo que Asuero, Esther 3, Trump es Asuero. Amán, Amadata Gageo, es el papado. Y está bien calladito el papa, ¿no? ¿Se han dado cuenta? O sea que ahorita la ficha de ajedrez que están jugando los jesuitas es decirle ahorita a este Papa León, que habla como León, 14, tranquilo, deja que movamos ahorita las piezas por este lado, pronto te vas a reunir con tu paisano, Trump. Hermano, nunca había visto, ha habido un papa norteamericano, un papa estadounidense. Todo cuadra bien, Apocalipsis 13. Ahí sí, honestamente yo no lo esperaba, ¿eh? Que el enemigo pusiera un papa norteamericano. Yo digo, cualquier papa, jesuita y ya con eso, son los que dominan el mundo. Pero se sacaron un gol, un papa norteamericano. Excelente. Para los planes satánicos del papado. Brillante. Y eso nos hace a nosotros despertar más. Y como decimos aquí, ponernos las pilas. Hay que, hay que proceder al eterno. Hay que consagrarnos. Ya no hay que jugar a la cristiana. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Miren, hermanos, cuando Cristo, cuando se proclame esa ley dominical, que no me gusta señalar fechas, y no me gustaría decir que los planes son para a mediados del próximo año, pero ya lo dije, pero no lo quería decir, pero tampoco es una confirmación profética, es una opinión humana. Me refiero a que por los movimientos que están haciendo, el caudillo que acaban de levantar, los sentimientos eh, de un falso reavivamiento cristiano se están moviendo. No, hombre, hasta los ateos los van a volver sentimentales. Cuando Estados Unidos renuncia al protestantismo y apoya el papado. Tantas citas tenemos aquí. Miren lo que dijo en la revista The Variety File. Donald Trump dijo que quiere que los pastores sean más atrevidos a la hora de hablar en púlpito. Fíjate, los quiere más atrevidos. Que se refería específicamente al pasaje de la enmienda Johnson Amendment, bajo la cual el código tributario, que hoy en día la ley 501C3, 501C3, ándale, 501C3 viene de Lyndon Johnson. El propósito era que, por cierto, no se aceptó en ese entonces, estamos hablando de 1965, exactamente cuando terminó el Concilio Vaticano II. Miren cómo van trabajando ahí juntos. Y estableció que las religiones se deberían, pues, de sujetar a empresas del Estado para perdonarles el impuesto, porque si no los iban a considerar como empresas privadas. Y no fue aprobada hasta que Bush la aprobó. Y de ahí que todas las religiones, el Evangelio Eterno, adventistas libres, adventistas del séptimo día corporativos, adventistas reformistas, sobre todo aquí en México también se unieron al Estado.
en 1990 y creo que 4, por ahí tengo el documento, los reformistas. Hicieron lo mismo que la iglesia corporativa. ¿Por qué no hicieron, por qué se separaron allá en la Primera Guerra Mundial? Porque no querían que sus hijos pelearan, mataran en sábado. Hicieron bien, vaya, pero no cambiar de nombre. Y entiendo que pudieron haberse separado, iniciar por su lado, ¿no? Pero no podemos buscar otro nombre. Este nombre nos lo dio Dios y nos pidió retenerlo. Entonces, ¿por qué ahora no hicieron lo mismo? Allá fueron a registrarse, todos. Trump promete acabar con la ley que prohíbe a las iglesias actividades políticas. Oigan, eso es todo más que peligroso. Jamás había visto a Estados Unidos tan doblegado, humillado hasta el piso. En serio. Está como los mexicanos. A los mexicanos patea, los invade, los roba, les saquea, vete presidentes, narcogobierno. No, 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 no hacen nada, no dicen nada. No protestan, ¿verdad? Hacen su fiestecita ahí con alcohol y música que les gusta. Narcocorridos, son felices. Pero no te metas con su religión. Eso sí, eso sí. Te metes con su religión y tienes un movimiento armado súper peligroso que pelea hasta con los dientes. Eso lo conoció Miguel Hidalgo, que levantaron a su guadalupana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este presidente? Ha pisoteado la constitución política de Estados Unidos, en la cual se derramó mucha sangre para defender esos principios fundamentales. Una iglesia sin papa y un gobierno sin rey, sin monarca. Acabaron con el republicanismo y con la democracia. Todo es un show. Y ahora tenemos un tirano que es un mercader de los mercaderes de la tierra, es el líder de los mercaderes de la tierra, donde va sentada la ramera y van avanzando, pero Estados Unidos es el ejército del Vaticano. Londres, The City se encuentra en los tesoros del Vaticano. Obviamente en el Vaticano pues representa la religión pagana. Días después del atentado, eso fue a mediados del 24, Trump se refirió a la religión con un estilo de un predicador evangélico. De veras que no parece presidente o gobernante. Este es, este es un predicador. Y vaya que se le postran y le besan la mano. Mi fe, dice, adquirió un nuevo significado. Qué casualidad. El 13 de julio en Butler, donde me tiraron, dice, al suelo, básicamente por lo que parecía una mano sobrenatural. Y con una cruz de madera en su mano, agregó, me gustaría pensar que Dios me salvó con un propósito, que es hacer que nuestro país sea más grande que nunca. No siempre se considera la incidencia de la religión y moral en las análisis electorales. En Estados Unidos, ambas tienen un peso mayor de las decisiones políticas de los que solemos imaginar. Si bien en Estados Unidos, el Estado confesional tiene un modelo de laicidad, donde la presencia de lo religioso en la vía pública tiene una incidencia cultural. Muy singular, relevante. En el 2017, el día que Trump asumió por primera vez la presidencia, el neopentecostalismo tuvo un protagonismo inédito. Entre los principales referentes religiosos presentes se encontraba una de las personalidades del mundo neopentecostal más influyente de la televisión, la pastora Paula White. Es conocida como referente a la teología de la prosperidad. El pastor Samuel Rodríguez, presidente de la National Hispanic Christian Leadership Conference, se convirtió en el primer evangélico latino en participar en una investidura presidencial estadounidense. ¿Por qué no están invitando a Kenneth Copeland? ¿Se acuerdan que con Tony Palmer fueron los que presentaron el fin de la protesta en el 2017, a 500 años de la protesta de Espira? Porque está bien denigrado ese neopentecostal que habla en lenguas, por cierto. Kenneth Copeland ya hizo lo que tenía que hacer, es puesto en un lado.
ya se volvió multimillonario, vamos a hacer ricos a otros pentecostales. La música, la iglesia pentecostal va a tener mayor influencia, más que nada por su música y el hablar en lenguas y producir milagros. Noten bien ese enfoque que Satanás le va a estar dando. El mormonismo solamente es para confundir las mentes, igual como los testigos y los testigos de Charles Russell, solamente para confundir y atraer a gente noble, gente de pues, principios morales nobles, conservadores, pero al fin confundidos. Pero pentecostales son los que están armando la fiesta esta de hablar en lenguas en Estados Unidos. Ah, por cierto, eso de llevar la cruz. Es muy importante comprender eso porque dice que llevaba un crucifijo. ¿Se acuerdan la visión que tuvo en el puente Milvio Constantino en el 2012, en el puente Milvio, donde vio un sol refulgente y una nube en forma de cruz, cuando iba a pelear contra Magencio, su contraparte, su enemigo? Y una vidente le dijo, le reveló, que bajo esa insignia vencería. Y a partir de ahí, aparentemente, él se vuelve cristiano, terminan las persecuciones de los cristianos y manda a poner una cruz en todas las capillas, en todos los templos de Mitra, de Diana, de Venus, de Júpiter. Mandó a poner ese crucifijo, demostrando en alusión de que ella se volvió católico, que es cristiano, perdón, pero nunca. Mató a su hijo Crispos por haberse acostado con una de sus concubinas. Mató a un tío de él también. Y su madre Helena, que por cierto fue hasta Jerusalén, ahí estaba en ese entonces am, el obispo Macario, quien recibió a Helena, la mamá de Constantino, porque sabía que iba buscando la cruz de Jesús por la visión que tuvo Constantino. Entonces, él entregó una cruz en la cual hicieron una procesión hasta Roma, que por cierto la venden hoy en astillas, en cajitas doradas, muy cara, miles, miles, y que nunca se les acaba. Miren, es una gran mentira porque en la tradición hebraica, cuando moría un familiar, era costumbre quemar la cruz, que era maldita. Siempre fue un instrumento de tortura, de muerte, aborrecido por los hebreos. Aborrecían la cruz. Imagínense cómo vería María esa cruz. Vamos a pensar que a una señora solamente es una imaginación. Mataron a su hijo, está llorando amargamente y de pronto le muestran la pistola con que lo mataron. ¿Cómo va a reaccionar? Ay, me voy a colgar esa pistolita en el cuello. No, se aborreció la cruz hasta el siglo IV. Se guardó el sábado hasta el siglo IV. Cuando Constantino supuestamente se convierte, levanta la insignia de la cruz y proclama el domingo. Ah, por cierto, en el Concilio de Nicea, el 325, que es donde se establecen las doctrinas católicas, las principales, porque son varias, que fue la ley dominical que era obligatorio para todo el reino, a la cual también se opuso Arrio, y también la Trinidad. Y la otra, se habló también de la naturaleza de Cristo. Es un tema impresionante. Se habló, entre otras cosas, finalmente, todas las doctrinas que habían comentado los obispos de diferentes ciudades, Constantino las quemó en una caja. Les había pedido su opinión por escrito y se las quemó. Y dijo, esto es lo que se va a obedecer a partir de hoy en mi imperio. Ya comenzó a hablar de la doctrina católico-romana, a lo que, acto seguido, pues sabemos que fueron destruidos los vándalos y visigodos. Fueron arrancados de raíces. Está en la visión de Daniel. Curioso, curioso. ¿Y cuándo entraron nunca había entrado una cruz en las iglesias protestantes de Estados Unidos? Los peregrinos venían huyendo del crucifijo, de la cruz, ¿verdad? Porque pues sabían que era católica romana. Incluso los cementerios en Estados Unidos, la mayoría no tenían cruces, los cementerios. Y entraron, hasta los adventistas les pusieron cruces. Pero fue porque, pues,
como dice el profeta Oseas. Dice, mi pueblo fue destruido porque rechazaron el conocimiento. Este apartado jurídico elimina el impuesto de organizaciones. Exacto, lo que se hablaba. La ley 501C3, que fue aplicada ahora con una orden ejecutiva, que tiene muchas terribles consecuencias. Comprometen su doctrina bíblica, y se someten a las leyes del Estado. Con tal de no, pues, aparte de no pagar impuestos, de recibir ciertos bonos por parte del Estado. Recuerden, todas las religiones, incluyendo la del pastor enamorado, las del pastor Gambetta con su evangelio eterno. Todas tienen que registrarte. Es obligatorio, no es que si quieres o no. Así que, bueno, esto lo leí. Donald Trump prometió a las iglesias eliminar la ley que restringe sus posturas políticas. Ahora ya están participando en la política. A ver, ¿qué es lo que estaba pasando con este joven? Charlie Kirk. Él era un político. Él era un político muy prominente, pero era más religioso. Entonces, ya había entrado, él pertenecía al gabinete de Trump. Ahorita vamos a ver. Y él estaba dentro de este proyecto 2025, también conocido como... fue una colección de propuestas políticas ultraconservadoras creada por la Fundación Heritage que, para remodelar el gobierno federal de Estados Unidos por medio de Donald Trump. Entonces, ellos escriben una agenda, son los que financiaron la reelección de Trump y son los que compraron a los jueces para que retuvieran los cargos, 34 cargos judiciales contra Trump, hasta que subiera a la presidencia en la cual iba a estar inmune, intocable. Y así fue. ¿Cuánta corrupción ahora hay en Estados Unidos? Ok, entonces, la Heritage Foundation es un instituto de investigaciones de políticas públicas sin fines de lucro con sede en Washington. Claro, ¿saben? Exactamente de la Universidad Georgetown. Investíguenla. Es la universidad mayor de Estados Unidos, jesuita, está en Washington. Y Washington es la capital de la nación. Y en Washington está el Capitolio, y ya sabemos qué relación tiene con el Vaticano. Así que esta fundación en realidad financió la reelección de Trump. Su líder es un jesuita, Kevin David Roberts. Él es el presidente de esta fundación. Hasta la cara tiene de jesuita. Miren nada más, ¿dónde estudió? Presidente también del College Wyoming, Colegio Católico de Wyoming. Ajá. O sea, todas las universidades que aparecen ahí como Lafayette, en Luisiana, todas, son jesuitas. Obviamente no esperemos que digan, él es jesuita. No. Tan solo con estar en esas universidades que producen puros egresados, válgame la redundancia, egresados jesuitas. Aquí está la Wyoming, totalmente de influencia católica. Roberts, en realidad, ha sido decano de estas universidades y también de Georgetown. En el 2023, según la declaración de la Fundación del Servicio de Impuestos, Roberts recibió una compensación anual de 953,000 con 953 millones. Fíjense nada más. Declaró que él estaba en contra de Joe Biden, porque Joe Biden él estaba cuidando la entrada de Trump para que nadie más entrara. Y Joe Biden también no era jesuita, pero estudió en universidades jesuitas. Tiene fotografías, por ahí tengo fotografías cuando estaba muy joven, a un lado del Papa Juan Pablo II. Por cierto, Steve Bannon
Steve Bannon era el consejero de Trump en el cuatrienio anterior. Y tuvieron que sacarlo por escándalos de malversación de fondos. Él era banquero también. Él es caballero de Malta. Obviamente trabajaba en el Vaticano. Y ahora ha regresado con con este gobierno de Trump. Aquí lo tienen. Ajá, es un caballero de Malta. Son el ejército secreto del Vaticano, custodia los tesoros. Y aquí dice, fue una Cambridge, estudió en Cambridge, fue una compañía privada británica, combina la materia de datos y análisis de datos con la comunicación estratégica para el proceso electoral. Él tuvo que ver con las elecciones a favor de Trump. Por cierto, hay un sistema Smartmatic que se convirtió en Dominion, que proviene del Canadá, es de los jesuitas, pero la utilizaron en Venezuela para llevar al gobierno a César Chávez y luego a Maduro. ¿Quiénes eran los maestros de estos dos socialistas? Am, Sosa, el nuevo Papa Negro, el jesuita, se apellida Sosa, y él era el maestro de ellos. Estos llevaron a cabo el sistema de votaciones y son los que echaron a perder a Venezuela. Y miren el estado en que se encuentra. Lo han saqueado, lo han saqueado. Y este show de Maduro, por favor, pertenece a los mismos. Nada más que, pues, de pronto a algunos se les salen de control. Y al final de cuentas, el fin justifica los medios. Así que Roberts pertenece al Opus Dei. Miren, el Opus Dei, vamos más rápido, ya vamos a terminar. Es una institución de la Iglesia Católica fundada en 1928 por el jesuita José María Escrivá de Balaguer. Su misión declarada es ayudar a miembros laicos y clérigos en buscar la santidad en sus ocupaciones, actividades. Dicho de otra manera, son una hermandad discreta que entran desde niños. Tienen primaria, secundaria, preparatoria. Por ejemplo, en México, el partido de dinosaurios del PRI, todos, Peña Nieto, todos pertenecen al Opus Dei. Y les dicen numerarios. Por cierto, Francisco I, que es jesuita, tenía mucho pique contra ellos. Los declaraba como inútiles. Ellos se encargan mucho de la religión con las empresas, de empresarios exitosos. Y los levantan. No me extrañaría que Donald Trump también pertenezca al Opus Dei. No me extrañaría. Pero son selectos los que pertenecen al Opus Dei. Viene de familias de abolengo, ¿verdad? De la nobleza negra. Y no me refiero a raza de color negro. Y de aquí viene también el propósito de Veritas, Caritas in Veritate, que la promulgó también Juan Pablo II, la doctrina social de la Iglesia y el desarrollo sostenible a la luz de las pobrezas. Por eso la Agenda 2030. ¿Cómo se dice? Serás pobre, pero serás feliz. No tendrás nada, pero serás feliz. El bien común, que es la misma encíclica papal, Libertas, descárguenla de internet, y la encíclica Rerum Novarum de León XIV, que no es de él, es de León XIII, pero la viene a cumplir. En realidad, en pocas palabras, dice que como ciudadanos de este planeta no tenemos derecho a tener propiedad privada, que pertenece al Estado y el Estado a la vez se somete a la Iglesia. Así, en pocas palabras. Así que si tienes dos casas, te van a quitar una para dársela a los pobres. Ya se acabó el capitalismo. Sigue la presentación. Es un poco más larga. Vaya, no pienso terminarla. Es impresionante, pero dicen que al buen entendedor pocas palabras. Tenemos ahorita un movimiento carismático que yo creo que si estuviera con vida George Washington o Lincoln o Kennedy, siendo católico, entendía que la iglesia no debe de tener injerencia en las leyes del Estado, con los ya consabidos crímenes y genocidios que se habían provocado. El presidente Truman acusó al Papa Pacelli por haber provocado la Segunda Guerra Mundial financiado a Hitler. Y ahora está provocando la guerra Rusia contra Estados Unidos.
Así que nadie quería hacer las paces con Roma papal. Ahora dice Trump que ellos son los que fundaron Estados Unidos. Así que tenemos que leer historia, comprender más la historia, para poder explicarle a amigos, familiares, de que la profecía, la ley dominical es inminente. Apocalipsis 13, compararlo de forma paralela con Esther 3. Y también con este Génesis, Daniel 7, ¿ok? La estatua de Nabucodonosor. Es lo mismo, la unión iglesia y Estado. Así que, ¿con quién estaremos? ¿A quién estaremos honrando? ¿A la bestia o a Cristo? Tenemos que tomar una decisión. Y ya. Y no se trata nada más de guardar el sábado. El sello de Dios es una entrega total, interna y externa de nuestro ser, que manifieste el carácter de Cristo, la labor que Él ejerció en este mundo. Salir a predicar, visitar a los enfermos, a las viudas, a los encerrados, a las prisiones, a los alcohólicos anónimos. Porque en las religiones ya se creen salvos. Hay que ir a los perdidos. Cristo vino por nosotros, por los perdidos. No vino por los salvos. Y todos estos traidores, enemigos de la iglesia de Cristo, apóstatas, son en realidad los que van a desatar la persecución. Solamente están alistando ciertos detalles y están engañando al mundo entero de un falso reavivamiento religioso. Pero Satanás está detrás de todo esto. Están provocando a la muerte de caudillos, están provocando crímenes para lograr sus propósitos. Se han corrompido los del Senado y los jueces, y por dinero, lo dice el conflicto de los siglos, van a aprobar las leyes dominicales por interés. Que Dios eterno nos ampare, hermanos. Hay que ponernos a cuentas con el eterno. No hay tiempo ya de estar jugando al cristiano. Tenemos que buscar la gracia de Cristo. Escuchen, por favor, en cuanto al tema de la naturaleza de Cristo, el pastor Dennis Prieve, se escribe Dennis Prieve, con B grande. Dennis Prieve. La palabra de Dios dice, escudriñalo todo, retener lo bueno. Solamente escúchenlo en cuanto al tema de la naturaleza de Cristo y cómo entró la apostasía también en ese pilar. ¿Ok? Entonces, que Dios eterno les bendiga y pues estemos en paz con el eterno y con nuestro prójimo.